Bienvenido a un video sobre el hiperboloide de dos hojas. Como hemos visto en los videos anteriores, el grado y el signo de los términos de grado 2, así como los términos que están presentes, nos ayudan a determinar cuál de las 6 superficies cuadráticas básicas está dada por una ecuación. Para graficar una superficie cuadrática, a menudo es útil graficar las trazas Y, X, Z e Y, y aquí es donde la superficie intersecaría estos tres planos. Para determinar la traza Sí, estableceremos Z en 0. Para determinar la traza XZ, estableceremos Y en 0. Para determinar la traza Y, estableceremos X igual a 0. Aquí está la forma de una ecuación que representa un hiperboloide de dos hojas. Observe que los tres términos de grado 2 están presentes. Sin embargo, cuando la ecuación es igual a un positivo, dos de los términos serán negativos y uno será positivo. Recuerde, cuando teníamos un hiperboloide de una hoja, solo uno de los términos era negativo. Entonces, si se ajusta a esta forma donde uno es negativo, es un hiperboloide de una hoja. Si dos de los términos son negativos, es un hiperboloide de dos hojas. Dos de los trazos serán hipérbolas, y uno será una elipse. Luego, si está centrado en el origen, aparecerá en un plano paralelo al plano Sí. Y, por último, el eje será paralelo al término de variable positiva. Aquí el eje es paralelo al eje Z, y observe que el término Z es positivo. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Comenzaremos por encontrar la traza Sí, por lo que estableceremos Z igual a 0. Entonces tendremos X al cuadrado sobre 16. Menos Y al cuadrado sobre 9. Es igual a 1 positivo. Esta es una hipérbola, y debido a que el término X es positivo, esta hipérbola se abrirá a izquierda y derecha a lo largo del eje X. También está centrado en el origen, por lo que sabemos que A al cuadrado es igual a 16, por lo que A es igual a 4. Así que vamos a trazar dos puntos, 1 4 unidades a la derecha y 1 4 unidades a la izquierda. Como B al cuadrado es igual a 9, B es igual a 3, trazaremos un punto 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Estos 4 puntos nos permiten construir un rectángulo que nos ayudará a graficar la hipérbola. Recuerde, las diagonales del rectángulo serán las asíntotas. Así que sigamos y esbocemos esos. Y de nuevo, porque sabemos que esta hipérbola se abre a izquierda y derecha, se vería así. Acercarse a las asíntotas desde los vértices. Ahora echemos un vistazo a la traza XZ. Para encontrar este rastro, estableceremos Y igual a 0. Así que ahora tendremos X al cuadrado sobre 16 menos Z al cuadrado sobre 4. Es igual a 1, entonces tenemos otra hipérbola, que es lo que esperamos. Dos hipérbolas y una elipse. Como el término X es positivo, se abrirá nuevamente a la izquierda, y a la derecha a lo largo del eje X. Y como A al cuadrado es igual a 16, A es 4. Entonces trazaremos un punto 4 unidades a la derecha, 4 unidades a la izquierda. De nuevo, se centra en el origen. Y C al cuadrado es igual a 4, entonces C es 2. Entonces subiremos 2 unidades y haremos un punto, y bajaremos 2 unidades y haremos un punto. Esto nos dará nuestro rectángulo como antes. Luego las diagonales. Y ahora podemos dibujar una bonita hipérbola a partir de los vértices que se aproximan a las asíntotas. Aquí y aquí. Ahora este último rastro va a ser un poco más interesante. Si dejamos que X sea igual a 0 y encontremos la traza Y, tendremos un Y negativo al cuadrado sobre 9. Menos Z al cuadrado sobre 4. Es igual a 1 positivo. No hay solución para esto porque ambos términos serán negativos. Por lo tanto, nunca será positivo. Eso nos dice que no hay rastro de Y. Así que ahora estamos atrapados con un pequeño dilema. Queremos tener alguna forma de traza Y. Sabemos que debería haber una traza elíptica, simplemente no ocurrirá en el plano Y, pero ocurrirá en un plano paralelo a este plano. Lo que quiero decir con eso es, si esto fuera igual a 1 negativo, estaríamos bien porque entonces podríamos multiplicar todo por 1 negativo. Y luego graficaríamos una elipse como normalmente esperaríamos. Entonces, volviendo aquí donde dejamos que X sea igual a 0, si pudiéramos encontrar un valor de X que lo haría igual a 2 positivo, entonces, si lo restamos en ambos lados, eso nos daría 1 negativo aquí.
Entonces, si queremos que esto sea un 2 positivo, podríamos permitir que x sea igual a la raíz cuadrada positiva o negativa 32. Porque si cuadramos la raíz cuadrada de 32, eso nos dará 32. 32 dividido por 16 nos daría 2. Entonces eso es lo que haremos. Avancemos y borremos esta información. Y tomará un poco más de trabajo, así que sigamos adelante y comencemos por aquí. Vamos a dejar que x sea igual a la raíz cuadrada de 32. Y si hacemos eso, nos dará 2. Menos y al cuadrado sobre 9. Menos z al cuadrado sobre 4 es igual a 1 positivo. Entonces, si moviéramos estos términos a la derecha, serían positivos. Si restamos 1 en ambos lados, tendríamos 1 positivo a la izquierda. Entonces, lo que vamos a usar para nuestro rastro será 1 es igual a y al cuadrado sobre 9. Más z al cuadrado sobre 4. Y, nuevamente, restamos el 1 del otro lado. Por eso fue positivo a la izquierda. Así que ahora esto realmente no es la traza is, es la x es igual a la raíz cuadrada de 30, y 2 trazas ahora la raíz cuadrada de 32. Bueno, la raíz cuadrada de 36 sería 6. Entonces, esto es en algún lugar entre x es igual a 5 y x es igual a 6. Pero esto será paralelo al plano is, así que sigamos adelante y usemos esto como nuestro rastro. Nuevamente, ahora deberíamos reconocer que esta es una elipse. El eje mayor estará a lo largo del eje, y entonces llamaremos a esto el eje y, este el eje z. Entonces, dado que b al cuadrado es igual a 9, b es 3, entonces haremos un punto aquí, y un punto aquí. Los puntos finales del eje mayor. Y dado que c al cuadrado es igual a 4, c es 2. Entonces haremos un punto hacia arriba y hacia abajo 2 unidades, y aquí está nuestra traza elíptica. Nuevamente, esta no es la traza is, es la x igual a la raíz cuadrada de 32 trazas. Pero si nos dice que si miramos solo el plano is, deberíamos ver una traza elíptica. Si juntamos todos estos rastros, produciremos un hiperboloide de 2 hojas. Y aquí está. Vamos a ver esto para poder rotarlo. Si miramos solo el plano si, mirando hacia abajo, se vería así. Y puedes ver el rastro hiperbólico aquí y aquí. Si ahora miramos el rastro XZ, puedes ver el rastro hiperbólico aquí y aquí. Y, por último, con el que tuvimos algunas dificultades. Mirando el rastro de is, puedes ver las huellas elípticas de planos que son paralelos al plano is. Este es el hiperboloide de 2 hojas. Ok, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.